Vamos a continuar nuestra conversación en Llegó la Hora, porque ya está con nosotros un amigo de la casa, el economista y académico de la Universidad Andrés Bello, Jorge Rojas. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a Llegó la Hora. Muchas gracias por la invitación, como siempre, José Francisco. Bueno, conversemos sobre lo que está pasando en materia económica, porque el Fondo Monetario Internacional, Jorge, baja las proyecciones para el PIB de Chile y pone en la mesa la urgencia de retomar el crecimiento. Ponnos un poco en contexto respecto a en qué situación estamos, sobre todo comparado con el barrio y las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional. Claro, la verdad es que el Fondo Monetario Internacional hace este llamado de atención que se fundamenta en varias cosas. Una, yo creo que tiene que ver importantemente con el hecho de que en el debate de políticas públicas, ¿cierto?, en particular de política económica, hemos estado abordando poco la discusión del crecimiento. Sí, hemos estado cayendo un poco en la trampa de países desarrollados con estados de bienestar grandes, donde se aumenta el gasto público de forma significativa, particularmente en transferencias directas y en incrementar el tamaño del Estado, pero no se observa, ¿cierto?, una mejora en la calidad de los servicios públicos que se brindan, y justamente eso es lo que ha hecho que la ciudadanía de distintos países se vuelque hacia candidatos presidenciales, hacia ideas políticas que buscan reducir, ¿cierto?, la carga tributaria, reducir el gasto público, porque no se observa una ganancia que tenga relación con los impuestos que se pagan o con los incrementos en los impuestos y los servicios. Y esto que nosotros vemos en la economía chilena no es algo nuevo, ¿cierto? El último dato de crecimiento fue bastante por debajo de lo esperado, la inflación fue sobre lo esperado, y claro, el gobierno dice, mira, la verdad es que esto es un dato, pero traemos una tendencia de bajo crecimiento de hace un tiempo ya, y eso es cierto, pero cuando nosotros analizamos cuándo comenzó esta tendencia de bajo crecimiento, nos damos cuenta que parte justamente con la reforma de 2014 de Michelle Bachelet, que hace algunos cambios que son estructurales en la economía y que por lo tanto cambian los incentivos. Y nosotros ya estamos creciendo prácticamente un 2%, lo cual para un país como el nuestro es un crecimiento bajo, dada las mejoras que todavía nos quedan por hacer en términos de servicios públicos, en términos de mejoramiento de los salarios, y si nosotros miramos varias variables, por ejemplo la inflación, todavía no está dentro del rango objetivo del Banco Central y al parecer se va a mantener por sobre lo esperado por más allá del tiempo que se consideraba inicialmente. Hay una crisis en el mercado laboral que es sumamente importante, o sea, tenemos una tasa de desempleo del 8,7 y no se están discutiendo políticas económicas que busquen, ¿cierto?, mejorar la situación del mercado laboral y tener más trabajadores formales. O sea, la informalidad en el mercado laboral también ha ido creciendo. Este golpe que tenemos nosotros en el crecimiento económico también está impactando variables importantes, como puede ser la rentabilidad de la educación terciaria, ¿cierto?, la educación técnico-profesional, la educación universitaria. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un bajo nivel de crecimiento. Entonces el Fondo Monetario está diciendo algo que, según las palabras que usa a veces el presidente, ¿cierto?, los agoreros vienen diciendo desde hace tiempo. Y esa situación, digamos, causa preocupación, en particular el golpe que se tiene en el nivel general de precios, en la inflación, ¿cierto?, a través de estos ajustes que se han tenido que ir haciendo de las tarifas eléctricas. Y en ese sentido, Jorge, nosotros lo hemos conversado, ya no sé si al aire o no al aire, pero ¿qué impacto tienen estos efectos de alzas de precios en cuestiones puntuales cuando no implican una emisión monetaria mayor a lo que hoy día tenemos? Pienso particularmente en la tarifa eléctrica. Obviamente va a reflejar un aumento en el IPC, pero esto puede ser un aumento de precios temporal o es abiertamente inflacionario.
Es súper buena pregunta, porque como todo economista, ¿cierto? La respuesta es depende. Los abogados ¿Cierto? también, así Cuando, que sí. cuando uno está en una situación de precios estables, estos shocks que parecen ser puntuales tienden a disiparse rápidamente en el tiempo, ¿sí? Porque básicamente estamos en una situación con precios estables, entonces llega este shock, se propaga en algunos sectores de la economía, hace que efectivamente algunos precios suban, pero luego se vuelve a estabilizar y la inflación no sigue subiendo. La Claro, otra situación perdón. es cuando estamos en una situación inflacionaria. Sí, Sí, no, que ahí el punto además es que como no hay más plata que dando vuelta, es decir, no se está emitiendo más dinero, hay un aumento de precio temporal, pero las personas, para hacerse cargo de ese aumento de precio, dejan de consumir otras cosas y por tanto eso finalmente con el tiempo se netea muy rápido y por tanto no tiene o no tendría, entre comillas, este efecto inflacionario. correcto. Entonces se generan efectos de sustitución en la canasta de consumo de las personas, lo que hace que cuando los precios en general son estables y tenemos una inflación bastante bien controlada, entonces esto se disipa rápidamente. Pero cuando tenemos situaciones inflacionarias que están recién empezando a controlarse y se le da el mismo golpe a la economía, aunque sean algunas variables muy específicas, como puede ser la tarifa eléctrica, esto podría, si es que no se actúa, digamos, responsablemente, podría generar una espiral inflacionaria. Ahora, lo que uno desprende, ¿cierto?, de lo que comenta el Fondo Monetario Internacional es que, claro, o sea, tenemos la situación de los precios, que es una situación que va a generar un incremento temporal en los precios, en el nivel general de precios, pero como el Banco Central de Chile es un banco de los mejores que hay en el mundo, se confía en que la respuesta, ¿cierto?, a través de la tasa de política monetaria va a ser la apropiada, de manera que este shock sobre los precios se disipe relativamente rápido. Ahora, que esto se disipe no significa que los precios van a retroceder, y eso es el tema con la inflación. Sí. ¿Cierto? Que lo vimos durante la pandemia, los precios subieron y quedan ahí. Entonces, si el precio sube y después queda fijo, claro, la inflación es cero, pero el precio quedó más arriba y dependiendo de los bienes y servicios que fueron afectados de la canasta de consumo, se generan sustituciones que hacen los hogares que son de manera más permanente. Entonces ya no consumen tanto de los bienes que consumían antes de que se generaran estos shocks. Pero también hay otro tema que me gustaría tocar, que tiene que ver con el gasto público, porque el gasto público también es sumamente importante a la hora de ver los efectos que se generan sobre la inflación. Y una cuestión que a mí me preocupa mucho es que el Fondo de Estabilización Económica y Social, que en el año 2009 eran del orden de 20.000 millones de dólares, hoy día quedan 3.700 millones de dólares, y hay una probabilidad bastante elevada de que durante 2025 esos 3.700 millones que quedan se gasten. Entonces vamos a terminar con una situación donde nuestro Fondo de Estabilización Económica y Social va a estar en cero o muy bajito, y la deuda pública, que es otra cosa interesante que mencionaban, ¿cierto?, en el reporte del Fondo Monetario Internacional, sigue incrementándose, y hay que tener en consideración, ¿cierto?, no podemos aislarnos del contexto político, de que el próximo año tenemos elecciones. Entonces los gobiernos tienden a gastar más cuando es un año electoral. Entonces va a ser interesante ver cómo también evoluciona, ¿cierto?, el gasto, y cómo evoluciona el FES, ¿cierto?, el Fondo de Estabilización Económico-Social, que fue una muy buena idea, que con la regla estructural, ¿cierto?, se fueron generando ahorros, pero que ya nos hemos gastado casi todo. Y ahí, a propósito del tema inflacionario, bueno, estamos conversando con Jorge Rojas, economista y académico en la Universidad Andrés Bello. A propósito de la inflación, dice el Consensus Forecast que Chile será el sexto país con la inflación más alta de Latinoamérica en 2024. ¿Qué te parece esa cifra? ¿Qué te parece también la trayectoria hacia dónde va nuestra inflación? Y si se han producido los resultados
esperado a propósito de la tasa política monetaria del Banco Central, que obviamente genera efectos en la economía, como por ejemplo en este caso ponerle un freno para controlar la inflación. Claro, mira, la verdad es que yo creo que el Banco Central ha hecho un buen trabajo tratando de balancear crecimiento económico con el control inflacionario, porque efectivamente uno podría hacer la crítica de que quizás el Banco Central no consideró lo suficiente el impacto que iban a tener el alza en las tarifas eléctricas, pero hay que tener también en consideración que si la tasa de interés se seguía manteniendo elevada, eso iba a impactar en que el crecimiento, que ya se hizo una corrección a la baja de lo que se esperaba para 2024, fuese aún más bajo. Entonces es una situación compleja en la que se encuentra el Banco Central, porque por un lado tiene que tener la estabilidad de precios, que lo ha ido consiguiendo de buena forma, pero por otro lado tampoco tiene que tomar medidas que puedan impactar de forma demasiado adversa el crecimiento económico. Entonces cuando tiene que balancear estos dos elementos, creo que en promedio, ¿cierto?, la trayectoria, si nosotros miramos la trayectoria en términos generales de la inflación, ha sido bastante razonable. Por supuesto que tiene subidas, bajas y después sube, claro. Pero en términos promedios la trayectoria es sensata, pero va a ser más lento el proceso de convergencia al 3% de inflación que esperábamos, en parte por también el populismo, ¿cierto?, de fijar las tarifas eléctricas por tanto precio y después generar después transparentar la situación. Y claro, se transparenta este año porque el próximo año son las elecciones que son más importantes, donde elegimos el Congreso y elegimos nuestro próximo presidente. Entonces, finalmente se decidió transparentar una situación que venía ocurriendo desde hace un tiempo, y esto generó un choque en los precios que es más importante, y que el Banco Central, si bien es cierto, podría haber decidido mantener una política monetaria restrictiva para tratar de no generar una desaceleración económica mayor. Creo yo que fue la lógica que se utilizó para poder justificar una reducción que quizás yo no lo hubiese hecho, pero que el Banco Central decidió hacerla de todas formas para no dañar justamente tanto el crecimiento económico. Y Jorge, en la tramitación de la ley de presupuesto, ¿ves que se aproxima un cambio de tendencia respecto a la situación que describías anteriormente? ¿Te parece que va a haber más bien vamos a volver a la regla fiscal, o vamos a seguir profundizando el problema que arrastramos en los últimos años? Yo creo que lamentablemente, espero estar equivocado, ¿ya? Pero creo que lamentablemente lo que vamos a observar es una profundización de este problema, por dos razones. La primera es que el gasto público es muy inercial, a menos, claro, que elijamos un presidente que tenga una postura muy clara de responsabilidad fiscal, ¿cierto? Pero en general, lo primero es que la ley de presupuesto es muy inercial. O sea, es muy difícil cambiar los montos de las partidas presupuestarias. En general, siempre se está pensando en hacer ajustes al alza en las distintas partidas. Cuando alguna partida presupuestaria se le quita financiamiento, salen todos los titulares, y siempre hay distintos grupos de interés, distintos sectores políticos que tratan de justificar de por qué el alza era importante, y cómo los que no lo quieren realizar están en contra de la ciudadanía, o que es un programa social que ayuda a pesar de que puede ser ineficiente. Entonces eso es un problema para poder hacer los ajustes que correspondan. Entonces se necesita ahí un ejecutivo con bastante valentía para poder hacer esos cambios. Y lo segundo es que yo veo que, a pesar de que se habla en el mundo político de la necesidad de reducir, ¿cierto?, el aparato del Estado y no tener tantos ministerios, se siguen promoviendo más ministerios. Claro. O sea, se está hablando ahora del Ministerio de Seguridad, que va a continuar con la duplicación de cargos para una misma función. O sea, ya tenemos la situación del delegado presidencial con el gobernador regional, y además en el Ministerio de Seguridad se va a crear una suerte de supra comisario
que también va a tener ciertas atribuciones regionales, entonces vamos a tener 3 personas distintas para hacer más o menos el mismo trabajo. Y así como está el Ministerio de Seguridad, hay otros que proponen el Ministerio del Agua y hay un montón de incentivos, ¿cierto?, por parte de la élite política de generar estas cosas. Y aquellos que están en contra no han logrado, digamos, las mayorías suficientes para poder hacerlo. Entonces, por eso no creo que se vaya a cambiar mucho la trayectoria. Se puede desacelerar un poco el crecimiento, pero no creo que se logre revertir. Claro. Bueno, como siempre, una muy interesante conversación con Jorge Rojas, economista y académico en la Universidad Andrés Bello. Jorge, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora y aclararnos el panorama económico del país. Muchas gracias, José Francisco, y bueno, no pude llegar presencialmente porque cuando uno tiene un hijo de 4 años a veces cuesta coordinar bien los tiempos, pero muchas gracias por la invitación. Me imagino que cuesta. Gracias, Jorge. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta al bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.